El día de hoy nos conectamos para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la historia, la evolución del derecho notarial y que lleva un triple título: la Universidad de Bolonia, los glosadores y, como dije hace un momento, el derecho notarial, porque del segundo título, de la segunda parte del título, que son los glosadores, vamos a poder comprender el origen de lo que se denomina actualmente como la teoría del instrumento público notarial. Por supuesto que vamos a hacer un recorrido histórico, diferentes lugares, países, culturas y años que nos van a poder ayudar a entender la conexión que existe entre el pasado, los antecedentes y el momento actual. Así que sin mayor preámbulo, comenzamos con este nuevo tema: la Universidad de Bolonia, los glosadores y el derecho notarial. Tenemos, para dar inicio, un repaso a través del índice que nos presenta los puntos que vamos a estar platicando, que vamos a estar comentando. El primero es responder a una pregunta que a lo mejor muchos de ustedes están haciendo. ¿Por qué, habiendo tantos problemas o tanta carga de trabajo en los despachos, en los juzgados y en las notarías, se justifica dedicarle 30 o 40 minutos a un tema del pasado? Y bueno, vamos a explicar por qué, con todo y la carga de trabajo, vale la pena, no solo por gusto, no solo por cultura general, que ya serían dos motivos suficientes para hacerlo, sino para poder comprender un poco más el detrás de cámaras y cómo es que hemos llegado a este punto de evolución en la línea del tiempo. Luego estaremos viendo un glosario básico de unas palabras, de unas expresiones que voy a estar usando a lo largo de mi exposición. Posteriormente, haremos una escala en el origen de la Universidad de Bolonia, que es el epicentro del derecho en el mundo occidental. Y luego llegaremos a lo que más me interesa: el aporte de los glosadores, de los comentarios que hicieron no solamente a la compilación de Justiniano, sino también, como veremos más adelante, a otras cuestiones que fueron configurando la teoría del instrumento público notarial. Y por último, luego de haber hecho este recorrido, las conclusiones, que vienen a ser una recapitulación de lo más importante de todo lo que vamos a ir explicando poco a poco, paso a paso. Primero, bueno, yo siempre he dicho que cuando se va a dar una clase o presentar una conferencia, es muy importante, por respeto al público, a las personas que nos escuchan, establecer o poner sobre la mesa las razones que justifican el tiempo que van a invertir al escucharnos. Y por eso parto de la primera pregunta: ¿por qué es importante la historia, sobre todo en el contexto de los abogados, de las abogadas y, por supuesto, de los notarios y de las notarias? Y lo primero que tenemos como respuesta a este interrogante es que en cualquier campo de la vida, y saber de historia es importante. Pensemos, por citar un caso, el campo de la medicina. Si no se valorara el papel de la historia, no existirían los casos clínicos a modo de antecedentes que sirven de orientación para los investigadores, el desarrollo de medicamentos, de terapias, etcétera. En medicina, sí, dentro de las ciencias de la salud, se registran los casos que los médicos van recibiendo a lo largo y ancho de su carrera. Por supuesto que respetando los datos personales, no se brindan elementos que puedan permitir identificar a la persona en cuestión, sino que al terminar el tratamiento se le pregunta si eventualmente autoriza que su caso pues pueda ser llevado
al ámbito de la investigación. La persona dice que sí y entonces, claro, con el protocolo que aplique, se va a presentar no el nombre o domicilio, por supuesto, que son datos sensibles, pero sí se va a decir persona de sexo masculino, de 35 años de edad, sin ningún tipo de patología previa, presentó tal cuadro con los siguientes estudios, respondió a tal medicamento, etcétera. Bueno, ese tipo de casos clínicos no es otra cosa más que la importancia de la historia en la medicina, porque estás narrando algo que sucedió, estás acomodando una serie de acontecimientos con un orden lógico que va a servir para estudios, medir la eficacia de medicamentos y avanzar como sociedad y como humanidad. Por lo tanto, cuando alguien se pregunta para qué sirve la historia, pues siempre es importante poner estos ejemplos prácticos que en el supuesto de un caso clínico incluso mejoran nuestra calidad de vida y en situaciones extremas nos pueden salvar frente a alguna situación gracias a los precedentes que se van registrando y que se van estudiando. Y no se puede hablar de precedente olvidando la importancia de la historia. Así que con ello podemos ir entendiendo de qué va esto. Bueno, volviendo al derecho, decir, como ya se comentó, que la historia es importante en cualquier campo, en cualquier área de la vida. Sin embargo, en el derecho tiene un significado especial, tiene un plus, tiene un valor agregado, porque es una de sus fuentes. Todos sabemos que la ciencia jurídica cuenta con tres tipos de fuente: las formales, las reales y las históricas. De tal forma que en el tercer segmento, pues encontramos que la historia es también constitutiva del derecho, de la ciencia jurídica. Entonces, al ser una de sus fuentes, también nos sirve para el estudio de casos o los antecedentes que forman parte, por ejemplo, de las escrituras. Precisamente hablando del instrumento público notarial, sabemos que se divide en dos: en actas notariales y en escrituras públicas, ¿no? En el caso de la escritura, pues se incluye como parte de su estructura lo que tiene que ver con los antecedentes. ¿Y qué es un antecedente? La historia de la operación, el acto jurídico que se va desarrollando con respecto a un bien que pues se va a presentar ante la fe pública, algún bien o derecho, ¿no? Entonces, los antecedentes que vemos en la escritura o en otro tipo de textos, como pudiera ser el escrito inicial de demanda o de contestación de la demanda, no es otra cosa más que una historia que se narra. Entonces, ¿por qué es importante la historia? Por el estudio de casos. ¿Por qué es importante la historia? Porque configura documentos que se utilizan en diversas áreas del derecho: el área notarial, pero también en el campo de litigio, hablando, por ejemplo, de la demanda y de la contestación de la demanda. Narrar hechos, y por ende la importancia de la historia en nuestra carrera, genera contexto, genera el escenario donde se desarrollan los hechos que van a ser objeto de fe pública o bien objeto de un análisis por parte del juez al impartir justicia. Y todo esto permite visualizar mejor la realidad. Así que la historia no es simplemente una cuestión teórica, sino que también tiene implicaciones prácticas, implicaciones procesales. De ahí la importancia de echar un vistazo a los siglos precedentes y en este caso al contexto de la Universidad de Bolonia y por supuesto a la Escuela de los Glosadores, que es lo que más nos interesa. Entonces, sabiendo que la historia importa y que la historia tiene una parte práctica, podemos pasar a lo siguiente. Les decía yo en el índice que vamos a estar hablando de algunas palabras o de algunas expresiones, concretamente tres: derecho notarial, edad media y glosador
o glosadora. Primero, bueno, vamos a definir brevemente qué es el derecho notarial. De acuerdo con Jorge Ríos, que es un gran autor en todas estas cuestiones, nos dice que el derecho notarial es aquel que se encarga de regular y estudiar la institución del notariado y la teoría general del instrumento público notarial. Posteriormente tenemos una segunda palabra que corresponde a las edades en las que se divide la historia, la línea del tiempo, para una mayor comprensión, y es la Edad Media, porque justamente es el contexto donde surgen las universidades, donde surgen los primeros hospitales y, por supuesto, los monasterios. Precisamente los glosadores van a estar muy relacionados tanto con las universidades como con los monasterios medievales. Así que la Edad Media, dicho sea de paso, no es ese periodo oscuro que muchas veces nos han dibujado, porque si nos detenemos a estudiar las instituciones que se crearon en este periodo de la historia, pues nos vamos a dar cuenta que realmente fueron tan importantes que hasta el día de hoy conservamos la esencia de todas ellas, particularmente las universidades y los hospitales. El oscurantismo que se le atribuye, pues se le puede atribuir perfectamente a otras edades de la historia, porque siempre ha habido el problema de la ignorancia y la necesidad de combatirla. Pero la Edad Media definitivamente tiene avances institucionales muy importantes, tan es así que los glosadores entran en este periodo, mismo que está comprendido entre el año 476 al 1492, que es cuando se lleva a cabo por parte de Cristóbal Colón el descubrimiento de América. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo bastante largo que, repito, va del 476 al 1492. Obviamente ya estamos hablando en el periodo que clasificamos como después de Cristo. La Edad Media termina propiamente con el descubrimiento de América, que por lógica va a cambiar el paradigma de la cultura y el paradigma a nivel mundial. Y luego tenemos la figura del glosador, que es lo que más nos interesa, y el diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española, que como sabemos tiene su sede en Madrid, muy cerca del Museo Nacional del Prado, prácticamente junto, tenemos la definición de glosador y hace referencia a cada una de las personas que desde la segunda mitad del siglo XI se dedicaron al estudio y a la enseñanza del derecho romano en el norte de Italia, en especial a la interpretación de los libros de la compilación justinianea. Sus reflexiones originales se conservan en forma de explicaciones breves, transcritas en los espacios entre líneas, que son las llamadas glosas interlineares, o en los márgenes, que son las llamadas glosas marginales de los libri legales. Aquí está ya el papel del glosador y es bastante importante. ¿Qué hacían ellos? Comentarios, reflexiones a la compilación de Justiniano y a otros documentos jurídicos que era necesario compilar, que era necesario clasificar y que era necesario reflexionar, transparentar o matizar. Por supuesto que dentro de la escuela de los glosadores hubo diferentes corrientes. Había algunos que eran estrictos, es decir, que se iban a la letra, y otros la interpretaban a la luz de los diversos sistemas jurídicos, no solamente el romano, sino las otras influencias que también se presentaban. Lo importante de los glosadores es que van a formularnos elementos de doctrina que luego van a servir en las facultades de derecho para preparar profesionalmente a los abogados, a las abogadas,
y valorar que le fueron dando forma y fondo al derecho en todas sus ramas, porque retomaron lo que estaba en el pasado y lo releyeron con las diferentes metodologías, pero en ese sentido. Y esto hay que valorarlo porque muchas veces se dice, nuevamente, esto es un error, que en la Edad Media se destruyó el conocimiento, que se acabó con la ciencia. Y esto es falso, tan falso que hoy tenemos todas estas obras, que hoy tenemos todas estas fuentes. Obviamente ya las compilaciones están hechas, los tenemos a un clic de distancia en un PDF, pero detrás de toda esta tecnología hay siglos de esfuerzo, siglos de talento, ¿sí? Y hay que aclarar que si hubiera sido verdad que en la Edad Media se destruyó el conocimiento, pues se habría interrumpido esa línea de información y no nos hubiera llegado hasta el siglo XXI, hasta nosotros. Lo que sí sucedió en la Edad Media es que el conocimiento se resguardó principalmente en los monasterios. ¿Pero por qué se resguardó? Pues porque era un momento de lucha entre señores feudales, era un momento de inseguridad que se vivía en ciertas partes de Europa y lo que había en común entre las personas que entraban en disputa era que compartían una misma fe y al compartir una misma fe respetaban los lugares de esta fe, ¿no? Que eran los conventos y las abadías. Por lo tanto, no se debe decir que se destruye el conocimiento, simplemente se resguarda, se preserva y hoy nos llega a todos nosotros pues a través de las diversas licenciaturas. Prácticamente todas las carreras que uno encuentra en la universidad tiene cuando menos un antecedente remoto con los glosadores. Hoy, repito, lo vemos en un PDF, pero detrás de un PDF hay siglos de camino y eso es lo interesante de estos glosadores, que en su mayoría eran monjes católicos que dedicaban su vida a la oración, pero también al trabajo, muchas veces al trabajo manual, por ejemplo en las huertas, pero también al trabajo intelectual. No es casualidad que los dos pulmones de los conventos hasta el día de hoy sean la capilla y la biblioteca. Obviamente, los conventos pues que han tenido mayor desarrollo, pues ya en sus bibliotecas tienen la sección tradicional y también pues ya la parte digital, que también es muy importante, pues precisamente para preservar papiros, pergaminos y diferentes medios de documentación. Entonces, derecho notarial, Edad Media, glosador, pues son las tres palabras, los ejes de esta pequeña intervención. Llegamos ahora a la Universidad de Bolonia, porque a la sombra o al cobijo de esta universidad es que se va a dar la escuela de los glosadores y vamos a recibir esos comentarios a las fuentes originales, a las fuentes romanas. Y como lo indica la página web de la propia Universidad de Bolonia, pues tenemos que se funda en dicha ciudad de Italia en el año 1088. O sea, estamos ante una institución pionera, ¿sí? Que ha sido la primera universidad propiamente dicha del mundo occidental. Y esta universidad surge por un grupo de profesores, también un grupo de estudiantes, que eran expertos en gramática, retórica y lógica, y comenzaron a emplear este triple conocimiento en el derecho, en la ciencia jurídica. O sea, la gramática a lo jurídico, la retórica a lo jurídico, la lógica a lo jurídico, al derecho. Y así surge la Universidad de Bolonia, que al día de hoy ofrece, imagínense ustedes, qué maravilla, más de 200 carreras, pero que al inicio pues va a estar muy relacionada con el mundo del derecho. Y precisamente por el siglo en el que se fundó, pues va a ser pionera y su influencia ha sido y será decisiva, porque pues ya es un precedente, es la base de todas las demás facultades de derecho que se han ido fundando, que se han ido abierto,
y que pues es, digamos, un faro, una referencia obligada. Además es muy interesante porque, como digo, la Universidad de Bolonia generó en torno a ella diferentes escuelas, distintas corrientes y movimientos. La de los glosadores es una, pero también en torno a la Universidad de Bolonia se va a desarrollar uno de los aportes más grandes que se han dado con respecto a la dimensión educativa y cultural del catolicismo, porque en torno a la Universidad de Bolonia van a llegar, incluso fundando su propio convento, la Orden de Predicadores, que ha sido casa de grandes intelectuales que también han contribuido a lo largo de los siglos en el derecho, como Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, Antón de Montesinos y muchas otras figuras insignes en la orden que fundó Santo Domingo de Guzmán y que justamente está centrada en el diálogo entre la fe y el mundo universitario y la necesidad de comunicarla de una forma accesible a las personas de cada época. Bueno, cuando Santo Domingo inicia en Francia, la orden procura que los primeros frailes vayan a formarse a universidades como la de París, como la de Bolonia. Le interesaba mucho Bolonia, precisamente él muere en esta ciudad de Italia, al ver la afluencia de estudiantes que iban en busca del derecho civil. Entonces, este movimiento de religiosos que vivían su fe, pero que también eran intelectuales, ¿sí? Que aportaban a las humanidades, pero también a las ciencias exactas, ¿sí? Por ejemplo, San Alberto Magno y el descubrimiento del arsénico. Todo este tipo de figuras pues se van a dar en torno a la Universidad de Bolonia y hasta el día de hoy pues han contribuido a crear este patrimonio, ¿sí? Que hoy día, junto con la influencia que tuvo y que ha tenido la Escuela de Salamanca en España, pues contribuyeron a configurar nada más y nada menos que el concepto de los derechos humanos, que hoy es el eje central de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por supuesto, de la Ley de Amparo y como eje transversal en todos los demás cuerpos normativos. Pero todos estos conceptos que hoy manejamos con cierta facilidad realmente tienen su origen en la Universidad de Bolonia, pero también en la Escuela de los Glosadores y también en las órdenes mendicantes, especialmente la de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán, y que luego, con la influencia de la Escuela de Salamanca en España, pues va a ir dando esta configuración jurídica. O sea, ellos van a darnos los conceptos que hoy, ya de forma secular, visualizamos y aplicamos en nuestras leyes y en la rama procesal del derecho. Bien, esto entonces en cuanto a la Universidad de Bolonia, fundada en el año 1088. Ahora, dentro ya o al calor de esta universidad, tenemos el aporte de los glosadores. Esta escuela, porque así se le llamó, precisamente, y como ya dije, surge en el contexto de la Universidad de Bolonia, estamos hablando del siglo XI, y aquí destaca el papel que tuvo un monje llamado Irnerius. Él es el que va a tomar la iniciativa de este movimiento de glosadores para que no se pierda toda la cultura del Imperio Romano, de los antecedentes del derecho. Entonces, yo creo que le debemos mucho, porque sin él, pues nos habríamos quedado sin la base, sin contacto directo con las fuentes del derecho y nuestra carrera tendría un hueco imposible de llenar. Entonces, Irnerius va a ser aquí la mente maestra que va a ayudar al desarrollo de la Universidad de Bolonia, que va a buscar también redactar distintas obras jurídicas y que además va a ser profesor y formador de generaciones de expertos en materia de las glosas. Especialmente van a destacar dos de sus alumnos, ¿no? Ese efecto
maestro-alumno y relevo generacional, que es muy importante que también nosotros conservemos, que las generaciones mayores nos transmitan su conocimiento a las generaciones jóvenes y así no se interrumpa esta cadena de avances. Bueno, estos dos alumnos que también van a destacar son Bulgarus y Martinus. Ellos dos van a tener diferentes puntos de vista, pero eso también es una maravilla, porque cuando se complementan, pues tenemos un panorama más completo. Bulgarus va a optar por la interpretación rigurosa, la objetividad total, o sea, no van a ver lo que hay detrás de la letra, sino la letra en sí misma, y Martinus va a mostrar una mayor equidad, una mayor apertura, va a utilizar un método exegético donde una frase la va a conectar con otras y hasta cierto punto, con cierta flexibilidad, tratar de ver más allá de la letra. Yo digo que la combinación de ambos nos salió muy bien porque así se controlaban mutuamente, ni se caía en el extremo de la rigidez, de la letra muerta, pero tampoco una apertura tal que pudiera presentar como verdadera una fuente que no lo era. El objetivo, ya lo dijimos, era comentar el Corpus Juris de Justiniano, con toda la relevancia que supuso, y aquí también hay que darle el mérito a los monjes copistas. ¿Qué hacían estos monjes? Pues literalmente copiaban los textos antiguos, algunos de ellos en griego, otros, la mayoría, en latín, y por supuesto, pues también en otras lenguas como incluso el arameo, ¿no? Por supuesto que ellos además hacían traducciones y bueno, complementaron toda esta información, pero principalmente el objetivo era que cuando los originales se deterioraran o se perdieran por las guerras y demás, se pudiera conservar, como de hecho se hizo, una especie de plan B. Aquí lo interesante es que estos monjes pues no tenían todavía acceso a la imprenta, no tenían acceso a un escáner como lo tenemos ahora y todo lo hacían a mano. Por supuesto que con ilustraciones muy bonitas, incluso con el uso de hilo de oro, o sea, terminaban siendo copias muy elegantes, muy estéticas, pero muy difíciles de realizar. Y hay un dato muy interesante. Se estresaban, como nos pasa a nosotros cuando toca hacer una tesis, cuando toca escribir un ensayo, o en mi caso, que hace poco me tocó presentar la recopilación de una gran pedagoga, pues no es fácil cuando tienes tantos documentos, ordenarlos, clasificarlos en un índice. Hay que lidiar con muchos obstáculos. Digo, al final se siente muy bien cuando lo presentas, ¿no? Y te das cuenta, pues, que ayuda a las personas, que estás acercando un contenido que a lo mejor estaba un poco ahí empolvado, pero no deja de ser difícil. Y digo esto porque algunos de estos monjes llegaron a protestar por escrito. Y eso es muy interesante porque pues mostraban que eran humanos como nosotros, de carne y hueso, ¿no? De repente se quejaban pues de lo que estaba o de lo que implicaba copiar a mano y ponían ahí junto a lo que copiaban algún tipo de queja, algún tipo de protesta. No era que estuvieran obligados, era simplemente un desahogo y pues eso nos permite ver lo difícil que era toda esta cuestión. Aquí hay que destacar los libros de Guillermo Florís Margadán porque él ha sido la fuente que yo consulté precisamente para hablar de los alumnos de Irnerius, que fueron Bulgarus con la interpretación rigurosa y Martinus con una interpretación un poco más abierta. Ahora, la esencia de todo lo que acabo de decir es lo que tenemos en esta diapositiva. ¿Qué hicieron los glosadores en materia de derecho notarial? Pues lograron el desarrollo nada más y nada menos que de la teoría del instrumento público notarial y establecieron algunos principios como el principio fehaciente que hace referencia a la relación del documento con la fe pública derivada que tiene el notario, que tiene la notaria. ¿Sí? A esto hace referencia una revista del año 93 del Colegio de Notarios de Jalisco.
donde se nos recuerda que los glosadores establecieron la teoría del instrumento público notarial, es decir, el GPS, la hoja de ruta, a la hora que un notario se sienta a darle forma y fondo al acto jurídico que se va a celebrar. Entonces, los glosadores van a desarrollar el concepto de fe pública. A mí, cuando alguien me pregunta, ¿cómo podemos explicar la fe pública? Bueno, pues es cuando el notario, la notaria, en el ejercicio de las facultades que la ley le confiere, se vuelve los ojos, los oídos y las manos del Estado, en este caso del Estado mexicano. Sí, el notario, la notaria permite pasar de lo abstracto, de la idea de Estado, a lo concreto, porque lo que sucede delante de él o delante de ella, en principio, se toma como verdad, ¿sí? Y salvo prueba en contrario, se sigue manteniendo la veracidad de los hechos. Bueno, esto que estoy diciendo de una forma más sencilla, lo proponen de forma ya más esquematizada, más comentada, los glosadores. O sea, sin ellos no podríamos haber llegado a esta conclusión, que es la esencia del notariado. No podríamos hablar del notariado sin la fe pública. Sería como intentar hablar de una computadora sin internet, o de una alberca sin agua, o de un coche, de un vehículo sin gasolina, o bueno, sin electricidad ahora con los nuevos desarrollos que se han dado. Lo que los glosadores nos dejan es que se expresa esa fe de forma documental, ¿sí? Y desarrollan la palabra o el principio fehaciente para que las partes que intervienen pues sepan que lo que se está celebrando cuenta con certeza y cuenta con seguridad jurídica. Todo esto no se dio de la noche a la mañana, vino de todos esos comentarios un poco de pie de página que los glosadores estuvieron desarrollando y que dejaron para la posteridad. Después de haber hecho este breve recorrido con la Universidad de Bolonia, con el papel de los monjes juristas, con el papel de otros abogados que sin ser monjes también contribuyeron, hicieron escuela, dieron clases, etcétera, podemos concluir en 5 puntos principales. Esto viene a ser, de todo lo que dije, el resumen, lo esencial. Primero, reconocer la labor de los monjes copistas, quienes a mano lograron transcribir los documentos antiguos a otro tipo de documentación que permitió con fidelidad al original salvaguardar los documentos en medio del deterioro, producto del ambiente, de los agentes oxidantes, pero también de la guerra y de las dificultades que se vivieron en Europa en el régimen feudal y en otros contextos de la historia. Lo segundo es reconocer que los comentarios de los glosadores nos dieron temario, nos dieron materia, nos dieron objeto de estudio, y eso permitió la profesionalización del derecho y, por supuesto, la profesionalización del derecho notarial. También, derivado de estos comentarios, se da un esclarecimiento de la fe pública mediante la teoría del instrumento público notarial. Por otro lado, y esto sirve para los historiadores y para comprobar lo que pasó y distinguirlo de lo que no pasó, de lo que es leyenda urbana, pues toda la labor de los glosadores en la Universidad de Bolonia queda como evidencia documental, porque pues llegaban a registrar todo, incluso su malestar o dificultades de la época, y esa evidencia documental pues nos permite saber de qué fecha se estableció un concepto, cómo pensaban en tal siglo, si es una especie de memoria viviente que nos dejaron pues para la elaboración de libros, incluso para guiones cinematográficos, para documentales, poder saber cómo se fundaban las ciudades, las instituciones, o sea, realmente pues el registro, el hacer constar es esa evidencia documental que nos dejan. Y también la recuperación del derecho romano, pero no como pieza de museo,
sino como una serie de normas, una serie de jurisprudencias en constante relectura, en constante evolución. Sobre todo las tendencias más liberales de los glosadores, pues permitieron ese progreso, pues que hasta el día de hoy se mantiene ya bajo el concepto, obviamente, decíamos, de derechos humanos, de orden constitucional y de todo pues lo que implica la ciencia jurídica pues para darnos las mejores condiciones de vida posibles. Pues todo esto se fue dando en el contexto de la Edad Media, que ha sido muy maltratada, ¿sí? Cuando en realidad es una época, claro, como todo, con sus dificultades, con sus problemas, con sus claros oscuros, pero también con un gran valor institucional que permitió el surgimiento de las universidades, de los hospitales y por supuesto de estas bibliotecas, de estos archivos que nos sirven hasta el día de hoy, porque pues parte de ser abogado es leer, parte de ser abogado es también invertir en cuestiones académicas, plantear artículos, dar clases, convocar foros, porque finalmente esto nos permite mantenernos actualizados y poder seguir respondiendo pues a los retos y a las dificultades sociales que se van presentando. Cada época plantea preguntas, no solamente para los filósofos, sino también, claro, están incluidos ciertamente, pero también para los abogados, para las abogadas, ¿no? Y el poder saber que no partimos de cero y que hay toda una evolución y que hay todo un aporte que nos viene desde siglos antes, pues nos da una garantía y es una identidad pues que nos permite seguir innovando, pero no desde la nada, sino desde una base importante. Así que valorar también el aporte que ha tenido la vida en los monasterios en cuanto al desarrollo del derecho y dentro de las diferentes ramas del derecho notarial y todavía más en concreto del instrumento público en su variante de actas y en su variante de escritura pública. Bien, pues con esto concluimos el aporte de la Universidad de Bolonia, los glosadores y el derecho notarial.